último bloque político y venimos a la ciudad de Rosario con otro de los candidatos a concejal, precandidato a concejal, que busca renovar la banca. Estamos con Alberto Cortés del Partido Socialista Auténtico. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrés. Bueno, seguimos en esta... Nos queda tan solo un programa, el del próximo lunes, será el último previo. Digamos, para las internas abiertas. Exacto, después será la elección definitiva. Después será, exactamente. Y el concejal Alberto Cortés, actual concejal de la ciudad, obviamente, y precandidato a concejal, no tiene otra lista, es decir, que va a pasar directamente a las generales. Unas generales donde, insistimos, los rosarinos, no, se van 11 concejales, pero se van a incorporar 13, es decir, 2 más. 2 más. Esta es la ley de actualización en cuanto al porcentaje por habitantes. Y esos 2 más le vienen muy bien porque venían muy peleadas las elecciones. Y por ahí puede tener un lugar más para asegurar su banca y, ¿por qué no?, que algún otro lo acompañe. ¿Tiene encuesta, doctor? Bueno, teníamos un par de encuestas hasta el mes de junio, por allí, que en realidad casi no habíamos empezado campaña y bueno, luego percibimos que eso, lo que nos decían en esa encuesta, que nos estarían dando un concejal y empezando a discutir algo más, bueno, calculamos que eso se está manteniendo. De todas maneras, nosotros el desafío que tenemos ahora el 11 de agosto es tratar de mostrar al electorado que realmente somos una opción, es decir, esta ley de internas abiertas obligatorias. La obligatoriedad yo creo que es algo bastante antidemocrático, en cuanto que obliga, por un lado, al elector que no quiere participar en una interna a participar de todas formas, y a los partidos que no tienen una interna que ventilar acá en esta elección a ir igual. ¿Para qué? Y bueno, porque evidentemente cada elección insume una cantidad de recursos, de esfuerzos, que las fuerzas con menor, sobre todo con menor billetera, tienen que repartir entonces entre 2 elecciones, porque si nosotros no hacemos nada para la primaria, nos exponemos a que un elector que vio que sacamos muy pocos votos en la primaria supone que no vamos a tener posibilidades en la general y no nos vota, aunque en realidad, en mi caso, cuando entré en el 2009, yo saqué un 150% de votos más en la general que en la primaria. Y he estado recorriendo algunos... y porque después hay cierta modificación, ¿no?, con la elección general. Yo encontré un caso en una localidad del MIT que había aumentado un 600% entre la primaria y la general. Es decir, son resultados diferentes. Pero evidentemente busca crear un efecto psicológico, esto de obligar a todos a ir a la primaria. Y completando lo formal, el actual concejal Alberto Cortés, que es concejal por el Partido Socialista Auténtico, en este caso forma parte del Frente del Pueblo Sur y su lista se llama Propuesta Sur. Bien. Así lo vamos a encontrar en el voto. Y es la número 24. La número 24 porque trae suerte al doctor en física, porque 24 son la cantidad de átomos que tiene. Bueno, hizo bien la primaria, bueno, la secundaria. Cortés, más allá de las críticas que se pueda hacer a la actual gestión municipal, ¿cuáles son las propuestas que va a llevar o que va a tratar que se discutan en el Consejo? Digo, porque críticas siempre hay a cualquier ejecutivo que esté en gestión, ¿no? Ahora la pregunta es esta, las propuestas para tratarse y discutirse. Bueno, propuestas tenemos una gran cantidad, que muchas de ellas tienen que ver con continuidad de cosas que venimos haciendo. Por dar un ejemplo importante, el presupuesto participativo, nosotros fuimos los primeros en proponerlo en Rosario en el año 2000, se peleó 2 años, se logró aprobar la ordenanza luego, de la cual soy uno de los autores. Luego, por ejemplo, logramos que se aprobara en el 2003 una ordenanza, la 7559, que establece que el municipio debe hacer una reunión por año y por distrito para explicar el avance en las obras de lo votado el año anterior, ante todos los que quieran ir, no una reunión cerrada. Bueno, eso no se hizo nunca. Y eso creo que tiene mucho que ver con el incumplimiento luego de muchas cosas. Nosotros vamos a poner un fuerte acento en lograr que el presupuesto participativo vuelva a ser o se transforme en una herramienta real de poder para los vecinos. Tenemos otras... ¿Con más asignación de recursos? Le pregunto esto porque digo, ahí hay un porcentaje determinado de fondos para discutirse en el presupuesto participativo, que si bien ha crecido, no es lo que por ahí los vecinos de algunos barrios reclaman, más todavía para discutir. No, efectivamente esto hay una ordenanza que se viola todos los años, que es que nunca puede ir bajando el porcentaje del total. Y baja todos los años. El primer año fue el 8,3, estamos en el 1,5 del presupuesto total. Vamos a avanzar más en esto. Tenemos la idea, por ejemplo, en algunas áreas que nos parece que la de salud podría ser la más interesante para empezar,
un presupuesto participativo de la salud, que los trabajadores del área de salud y los usuarios del área de salud discutan cómo se distribuyen al interior del sistema de salud ese presupuesto. Nosotros reconocemos que la salud municipal tuvo un avance importante. Siempre Rosario tuvo un sistema propio de salud, en esto es original respecto a muchos otros municipios. Pero bueno, con las gestiones últimas se potenció eso, pero eso ha empezado a declinar, ha empezado a saturarse, hay problemas, hay también en algunos lugares obras del presupuesto participativo, construcción de consultorio que se ha votado y no se han hecho, caso del barrio Santa Lucía, por ejemplo. Bueno, eso vamos a poner un acento. Hay una cantidad de obras de infraestructura fundamentales que algunas son responsabilidad del municipio, otras de la provincia, pero que desde el municipio podemos empujar para que se hagan. Tiene que ver, bueno, desde la ciudad propiamente dicha, lo que tiene que ver con los pavimentos. Se habló de tomar un crédito, nosotros no hemos salido como otros sectores de la oposición a poner el grito en el cielo. Nos parece bien que el municipio tome crédito si es en condiciones aceptables, eso lo veremos puntualmente, para ese tipo de obras, pero luego hay que digamos, utilizarla en todas las calles que le falta obras de pavimento, empezando por las que peor están, que son las que directamente tienen tierra. Claro. Yo ahora mismo vengo de una, justamente con funcionarios municipales. ¿Cuál es el porcentaje de calles se tiene en la cabeza? Sí, tenemos lo siguiente. En Rosario hay 16.000 cuadras en números redondos. Hay 9.000 con pavimento a nivel definitivo, terminado, como las del centro, por dar un ejemplo. Luego hay 6.000 que tienen carpeta asfáltica con zanjas. Allí es fundamental que la zanja se mantenga porque es el desagüe pluvial, es otro déficit de la municipalidad. Si no, se inundan, y se inundan muchos barrios, mucho más de lo que se publicitó en diciembre, con cada lluvia importante. Y luego hay entre 900 y 1.000 cuadras, que son más o menos mitad y mitad, tierra pura o estabilizado, que dura mucho menos que el pavimento. Entonces, estas 1.000 cuadras son la deuda principal de la ciudad. Hacerles por lo menos una carpeta asfáltica cuesta la tercera parte de un pavimento definitivo. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier proyecto. Yo tengo presentado un plan plurianual de pavimentos para contemplar toda esta realidad y que el vecino sepa con anticipación de años, bueno, ¿cuándo le va a tocar? Exactamente, con una cierta flexibilidad porque está vinculado con el programa de cloacas. ¿Es conveniente encarar la obra definitiva en vez de un pavimento temporal, hacer un pavimento definitivo, con lo que es además los desagües pluviales, cloacales? Bien, bueno, a ver, el tema cloacal es distinto. El tema cloacal, como le indica su nombre, tiene que ver con lo que se llaman las aguas negras, diferente de la agua pluvial o de la lluvia, que es un desagüe que va por separado, excepto en el centro de la ciudad. Entonces, es fundamental que estén hechas primero las cloacas antes del pavimento definitivo, porque si no después hay que romper de vuelta, como han hecho en alguna ciudad aledaña a Rosario, que es un grave error. Por eso, hoy, en realidad, de esas 6.000 cuadras, hay unas, con pavimento provisorio, hay unas 1.500 que están listas para hacer ya digamos, el pavimento definitivo, porque ya tienen la cloaca. Por eso le decía que habrá una cierta flexibilidad en articulación de esto con el plan de cloacas, que está trazado. El municipio debe poner 40 millones por año, de acuerdo con la ordenanza votada. El fideicomiso no está poniendo casi nada, hay una responsabilidad municipal. Y luego responsabilidades provinciales muy importantes. En muchísimos barrios de la ciudad no hay agua o no hay presión de agua. Esto genera problemas de salud. Hay barrios donde tienen caños precarios que van por dentro de las zanjas, toman agua contaminada, genera problemas de salud, que además cuesta también a las personas. Sí, y la falta de presión es muchísimo más evidente en el verano cuando el consumo sube, ¿no? Y hay lugares donde casi nada, una gota, un hilo. Y obviamente. Y bueno, esto es porque la provincia tiene un compromiso. Yo reconozco que esto no es... La culpa número uno no es de la actual administración provincial, sino que viene de la época de Reutemann, que privatizó la empresa e hizo un desastre, pero luego hay un compromiso ya desde el gobierno de Obeid en adelante de empezar a que el Estado recupere lo que no hizo la empresa, y la verdad que en los últimos tiempos esta administración se ha quedado dormida y las obras, hace 5 años que nos vienen diciendo que las obras más importantes se terminan en 4 y siempre los 4 se van estirando más y más. Hablo de la planta potabilizadora y el acueducto sur sobre todo. Luego tenemos electricidad. Es un problema también importante. Hay muchos barrios, por empezar, toda la ciudad tiene zonas que colapsan en los picos de frío y de calor sobre todo. Esto tiene que ver también con un mal uso de la energía. Nosotros logramos hace 2 años que el Consejo apruebe, y se reglamentó recién este año con bastante demora por el Ejecutivo, y
estar vigente desde el 1 de julio, la primera ordenanza de una ciudad sudamericana para la construcción de edificios que sean energéticamente eficientes o que mejoren la eficiencia energética que teníamos hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que el que hacía un edificio con una pieza hacia el oeste, con un gran ventanal, que esa pieza se iba a recalentar en verano y no iba a haber aire acondicionado que alcanzara, la gente iba a vivir mal adentro y iba a gastar una enormidad en enfriarla, con medidas que se conocen desde épocas inmemoriales de construcción. Esto se evitaba. Bueno, eso era libre, no había ninguna restricción. Esta ordenanza empieza a poner algunos criterios para digamos, que sea más racional. Claro. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar esto en hacer efecto? Estamos hablando de las construcciones que se van haciendo. A largo plazo. Además habrá que irla haciendo más exigente con los años, como se hace en Europa, por ejemplo, desde la década, estamos atrasados 40 años respecto a los países que con la crisis del petróleo del 73 empezaron a hacer estas cosas. Bueno, entonces, mientras tanto, hay que invertir. También el gobierno provincial realmente está un poco en déficit. Yo reconozco que por lo menos en el tema de los asentamientos irregulares han empezado por primera vez a pensar seriamente en regularizar la situación eléctrica allí, que perjudica primero a los que viven allí y luego a todo el entorno. Pero eso va demasiado lento. Eso también tiene que apurarse y desde el Consejo tenemos que empujar eso. Bueno, estos son algunos temas. Sí. Por supuesto que lo que más preocupa a la gente, sí, le voy a... Sí, lo que yo quería decirle, saber su opinión respecto de algo, Florencia, que hemos tratado con todos los precandidatos que nos han visitado, y que es que, aparte de lo que usted ha nombrado innegablemente de suma trascendencia, hay algo que nos toca día a día y que cada vez se hace más visible, que es la problemática del tránsito en Rosario. ¿Cuál es la idea de su sector y cuál es la idea suya en particular? Bien, hay un plan... ¿Está de acuerdo con los carriles exclusivos? ¿Le parece que no como están, que hay que modificarlo? Hay un plan integral de movilidad sí. que fue bastante discutido y consensuado, del cual los carriles exclusivos forman una parte. Sí. Ahora, a mí me parece ese plan de movilidad correctamente plantea, entre otras cosas, tratar de disuadir la llegada del automóvil particular al centro de la ciudad. Sí. Los carriles exclusivos son un paso en esa dirección. Esto ha generado un montón de quejas de los comerciantes que estaban... que quedaron del lado del carril exclusivo. Exactamente. Y si avanza el plan de movilidad, las quejas van a ser mayores. Entonces yo creo, y he planteado en el Consejo, pero no ha sido hasta ahora tenido en cuenta, que tenemos que hacer un debate grande con los comerciantes de esa área central, por supuesto el Ejecutivo, Municipal, Provincial, para buscar medidas comerciales, económicas, que potencien, que favorezcan, que compensen esa desventaja que evidentemente va a tener el comerciante del centro en el sentido de aquel cliente que va en automóvil que tiende a ser el de mayor poder adquisitivo. Entonces, esto por supuesto sin perjuicio de que es central y fundamental que mejore muchísimo el transporte público para que el efecto de llegada de la gente al centro sea menos, digamos, que no llega en auto, igual vaya, digamos, si ve que tiene formas eficientes de llegar. Pero además tenemos que sentar a todos los comerciantes, buscar promociones, mecanismos, tarjetas especiales, descuentos especiales, formas de atracción, otras cosas que los atraigan a la gente al centro, para que siga yendo y para que no se genere lo que se dio años atrás, en el año, bueno, con la crisis del 2001, donde el centro, además de la crisis general que cerró muchos comercios, industrias y demás en todas las partes geográficas, además había una depresión del área central, había muchísimos negocios del centro que estaban desocupados, la gente no iba al centro o era hasta peligroso, digamos. Bueno, en aquel contexto fue que se levantó, desde nuestro punto de vista, como medida provisoria debería haber sido, lo que existía, que era la prohibición de circular en automóvil en algunos horarios por algunas calles del centro. Se hizo justamente para tratar de compensar este efecto. Hoy eso no está más, pero si nosotros, junto con el avance del plan de movilidad, no tomamos medidas compensatorias que deben ser consensuadas y armadas junto con los comerciantes, y bueno, corremos riesgo de volver a tener una situación parecida, de que vuelva a haber una depresión o que pierda competitividad comercial ese sector. Es que está muy bombardeado el tema comercial en el centro de la ciudad, Flor y doctor,
porque hay una serie de cosas que se han combinado. Sí, no primero, el solo tema eso, de la algo- inseguridad, sí, y que en una- los shopping no pasa. La gente en los No. shopping tiene como una sensación de seguridad absoluta. En el centro no. A las En 8 algunos de la horarios, noche, sobre todo. el Vos- estar en las peatonales es estar en el medio de la nada porque está todo oscuro. Y lo podemos decir tranquilamente, porque eso mismo dicho Nelson Grell, que es el titular de los Sí. comerciantes de Peatonal Córdoba. Sí. En los shopping no. Y la otra es lo que sale ¿Y el dónde estacionamiento. estacionan? El estacionamiento, concejal. El Es costo del imposible estacionamiento, estar- que está bien como estrategia para que no se utilice más el auto. Sí, pero en Pero- Suiza. No acá. Bueno, Digo, Si hay- si no tenemos resuelto el tema del transporte para la llegada al centro, es como un contrapropósito cobrar más. O tanto como se está cobrando Sí. ahora en las playas de estacionamiento. Si hay en, Estacionamiento privado estamos hablando, concejal. Sí. ¿Eh? sí, sí, si hay en la zona de Oroño, Pellegrini, hacia afuera, cerca de allí, suficientes lugares para estacionar y luego un transporte eficiente, rápido, que permita llegar al centro, Claro. y que el costo total de todo eso no sea excesivo, bueno, eso, digamos, si además parte hay otros de la atractivos para el solución. área céntrica, esto no tiene por qué ser traumático. Ahora, si estas cosas no se toman en el conjunto de todas ellas, ¿m? El transporte público eficiente, las medidas compensatorias para la competitividad del área central, bueno, entonces sí vamos a volver a tener un problema grave. Bueno, muchísimas gracias, Cortés. Gracias. Estaremos otra vez viéndonos después de las primarias. Sí, ¿Ah? señor. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente el lunes de la semana que viene. Adiós. Somos se pesca ao entrar